en esta mañana te damos gracias por continuar con la escuela dominical. Te pedimos que lo que se ha de enseñar y lo que se ha de aprender sea lo necesario para la elección del próximo diácono en nuestra iglesia. Pero también a la vez que haga, Señor, en cada creyente un espacio en su corazón para guardar este conocimiento y sostenerlo y defenderlo en el momento en el cual se demande ocasión para ello. Entregamos a ti la escuela dominical, pedimos también por los niños en sus clases, las hermanas de cuna, los que estarán allí, y pedimos que pues el clima no sea, Señor, el impedimento para venir a la iglesia, sino la ocasión de ser fieles. Oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y vamos a hacer un repaso rapidito de lo que hemos visto para poder avanzar en la clase. La introducción de nuestra lección dice así: nuestra iglesia está por elegir un nuevo diácono y sin duda esta gran responsabilidad requiere conocimiento de la Biblia para hacerlo correctamente. Hemos ya mencionado esto, cuán importante es que cada hermano sepa con precisión o que tenga la mayor cantidad de información de conocimiento para la elección. Uno de los graves problemas de la democracia, esto en la iglesia, entiéndase, no es una democracia, es una teocracia donde cada miembro de la iglesia busca hacer la voluntad de Dios, pero en el caso de la democracia ese es uno de los problemas, la ignorancia de los que eligen para elegir. Y se sabe, ¿verdad? Se han hecho estudios abundantes y se sabe que normalmente las personas deciden por quién votar, la mayoría, por lo menos la mitad de los votantes, deciden por quién votar en 10 segundos. Se paran frente a la hoja y en 10 segundos toman una decisión por conocen, no van a votar por quien no conocen, es decir, entonces ese asunto de la publicidad, nadie va a votar por un letrerito, pero sí por 100,000 letreritos que están en todos, que es el nombre que se recuerda, y es por quien se va a votar. O, como las pasadas elecciones, porque simplemente les parecía atractiva a la persona, más allá de sus capacidades, de su pasado, de los problemas políticos graves que tuvo, de haber gobernado el Estado de la República Mexicana, donde más feminicidios, donde más homicidios, donde más secuestros, donde más inseguridad. Parece ser que a la gente no le importa, ¿verdad? Y aún así, finalmente tomó una decisión. Bueno, en la democracia la mayoría manda. En el caso del cristianismo, el conocimiento es fundamental para poder decidir algo y sobre todo el asunto del diaconado. Y más en el caso de nosotros, cuando hemos tenido 2, 3 que ya no están con nosotros, ¿verdad? Y debemos de hacer las cosas mejor. Bueno, el diaconado, el tema del diaconado es un tema que está lleno de tradiciones, como lo menciona la introducción. En el presente, la elección de los diáconos y sus funciones están regidas por la tradición. ¿Cómo se eligen los diáconos? Pues rara vez alguien va a la Biblia y dice, ¿cómo se eligieron? Sino que normalmente, ¿verdad? Por lo menos en los casos que yo conozco, los diáconos son elegidos por el pastor. El pastor dice, hermano, luego ya presenta a la iglesia y les dice, no hay otro candidato más que este. Entonces la iglesia, ante esa manifestación de no hay otro candidato más que este, está bien. Y que en los dos casos, miren, en los dos casos hay más justificación que una razón. Hay 3 fuerzas, están 3 autoridades, llamémosle así, quitémosle fuerza. Hay 3 autoridades establecidas por Dios para el funcionamiento de la iglesia. Uno es el pastor, otro son los diáconos y otro es la congregación. Entonces, en este equilibrio, dice, las cosas van a funcionar. Pero a veces los diáconos o el pastor pueden usar justificante las otras autoridades. Pensemos en el pastor que pudiera decir, hermanos, aquí está mi candidato, bueno, es que no hay otro, él es el único que puede ser diácono ahorita. La congregación crea al pastor y dice, no, pues sí, no ha de haber otro porque él sabe lo que está haciendo. Y no ha de haber otro, entonces sí, adelante. Pero tanto él ha elegido lo uno como lo otro. No es donde la congregación dice, a ver, pastor, espérese. A usted no le corresponde elegir los diáconos. Usted simplemente, y
no hay ningún impedimento en su vida bíblico, porque el impedimento pudiera ser, no tiene bigote como yo, o tiene bigote, o usa barba. Esa no es una razón bíblica. Si el pastor no encuentra ninguna razón bíblica, entonces ese es el diácono que va a estar. No, es que yo no me llevo bien, pues aprenda a llevarse bien con él, porque se tiene que llevar bien con ellos, a ver cómo le va a hacer. No es usted el pastor el que enseña la Biblia. Eso, ¿verdad? Por las funciones que los diáconos van a llevar en la iglesia. Ahora, he escuchado diciendo, porque insisto en el caso donde muchos pastores tienen a los diáconos nada más como una justificación a sus decisiones, y que no necesitarían a un diácono para justificar lo que van a hacer, pero como en la Biblia aparecen los diáconos, vamos a manipular la situación y no se me salga de las manos, elijo yo al diácono y le digo, mire, yo lo elegí, pues ahí le encargo, ¿no? Ahí le encargo, hermano, su diaconado. Entonces el diácono dice, el pastor me dio el diaconado. También en muchos casos, pues ¿para qué sirve? ¿O qué hacen? Porque las iglesias que tienen tesoreros, aparte de los diáconos, ya comités de compras, comités de decisiones, aparte de los diáconos, pues ya así como que uno empieza a preguntarse, bueno, ¿y para qué está, no? ¿Cuál es realmente su función? Eso nos lleva a la primera parte, ya avanzando, porque esto es nada más un repaso, a las preguntas: ¿cuál es la función de un diácono? ¿Cómo debe de ser elegido? ¿Cuál es su autoridad? ¿Cuáles sus alcances? Hay un pasaje central que debemos nosotros de observar. Dice así: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, estoy en Hechos 6, del 1 al 6, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Es decir, no les tocaban los recursos, quizás en parte de alimento, quizás económicos también. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, lo cual ya son requisitos, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿La labor de qué? Pues de ver por las mesas. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, todo lo que implica el ministerio de la palabra: el estudio bíblico, la meditación, la enseñanza, el discipulado, y claro, por supuesto también la oración. Y lo que había sucedido es que los apóstoles estaban distraídos, llevando a cabo labores, tareas importantes también, pero que alguien más podía hacer. Ellos deberían de ocuparse para lo cual estaban: el ministerio de la palabra y la oración. Entonces, recuerden también esto: en un principio no había diáconos. Los diáconos surgieron como una necesidad de la iglesia. Si queremos, miren, ahorita, y quizás yo lo provoqué también, pero está la idea de que si vamos a organizar una misión, tiene que haber quienes sean diáconos. No, no tiene que haber. ¿Quién dice que tiene que haber? Ya habrá cuando la necesidad surja, cuando el pastor ya no pueda llevar a cabo ciertas funciones o ya no deba. No hay ningún problema en que uno de nuestros misioneros esté controlando las finanzas. No tiene que tener un tesorero o tesorera. No tiene que, él pudiera controlarlo, pero por cuestiones de testimonio, conforme va haciendo, pues ya lo correcto es, a ver, a alguien, y claro, si no hay nadie confiable, pues no se le va a entregar a nadie. Por eso normalmente se aconseja que cuando alguien empieza una obra, inmediatamente busque a alguien, lo disipule, lo instruya, lo enseñe, y a toda su atención en preparar a alguien para que le ayude, para que le asista, para que en un momento dado pudiera ser reconocido por la iglesia como diácono. Pero no tiene que haber diáconos. La iglesia puede existir 1, 2, 3 años sin diáconos si no son necesarios. La iglesia había surgido, pero era una iglesia muy grande, 5,000, y además había que darle de comer a las viudas, así es que entonces se hace necesario. Bueno, continúo leyendo: agradó la propuesta a toda la multitud, porque eran una multitud, y eligieron a Esteban,
varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Estos llenaban los requisitos de ser llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, que tenían sabiduría. ¿A qué se referirá que tenían sabiduría? No, no tanto que fueran inteligentes, que tuvieran conocimiento de lo. O sea, la iglesia escoge un hermano y no hay pecado en no saber llevar a un control un libro de control de finanzas. No es, si el hermano no sabe, y bueno, y eso en parte se ve cómo administra su casa y todo lo que veremos, pero a eso se refiere. Vamos a ver más adelante dentro de los requisitos de que tenga sabiduría, es decir, sepa cómo. Muy bien, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando, oraron por ellos, les impusieron las manos, ¿verdad? Y les dieron autoridad para que pudieran llevar a cabo su función. No encontramos en la Biblia que los apóstoles les vayan diciendo a los diáconos, ¿cómo ven si hacemos esto? ¿O cómo ven si hacemos lo otro? O nos dan permiso. No encontramos eso. No encontramos eso porque es como el pastor no tiene que estarle pidiendo permiso a la iglesia constantemente. En el caso mío, si quiero salir, pues sí le debo de pedir permiso a la iglesia, pero no es una constante. Ni la iglesia al pastor, ni los diáconos al pastor, ni el pastor. Es decir, cuando cada quien sabe lo que tiene que hacer, no es como el matrimonio. ¿Qué tan seguido se están pidiendo permisos? Bueno, en algo extraordinario, en algo necesario, ¿no? Pero generalmente uno sabe cómo proceder. Muy bien, vamos adelante. La función de los diáconos. Quedamos que lo primero que íbamos a observar iba a ser cuál es la función de los diáconos. No hay un orden cronológico, es decir, la necesidad y luego los requisitos y luego la elección y luego la función, sino más bien la clase está organizada en lo que creí, como el que la hizo, de la necesidad de la explicación. Y quiero empezar precisamente por la función de los diáconos. Una de las diferencias más notables entre las iglesias cristianas de la misma orden y fe es la función que tienen los diáconos en las mismas. Es muy variada. De las iglesias que yo puedo conocer, no hay dos en donde los diáconos tengan la misma función ni actúen de la misma manera, ni siquiera que sean elegidos de la misma forma. Eso es muy raro. Es decir, que de entre las diferencias de los que somos iguales, de las diferencias más profundas, está el diaconado. Por ejemplo, las iglesias que creemos en la santidad, en la adoración seria, en la formalidad, la puntualidad, la reverencia, se encuentran enormes diferencias en las funciones de los diáconos y en su elección. Así es que lo que nosotros debemos hacer, nosotros como iglesia, sin estar criticando a las demás congregaciones, cada congregación hará y procederá como el Señor le indique, y que debería de ser bíblica. Lo que nosotros vamos a buscar es, en la Biblia, cuál es la función y cómo se eligen, y hacerlo como la Biblia dice, no como la tradición lo ha señalado desde la Reforma Protestante. Bueno, vamos adelante entonces. Lo leemos porque es repaso. La palabra diácono es una palabra griega que significa, probablemente de un obsoleto diaco, hacer mandados, ayudante, generalmente mesero, a la mesa en otros quehaceres domésticos. Específicamente maestro, también técnicamente diácono o diaconisa. Lo explicamos, si alguien quiere saber un poco más de esto, vea la anterior clase de escuela dominical. Nada más aquí cabe señalar que si bien el diácono está para servir, que esa es la función central de un diácono, servir, cumplir con una tarea y una función, tampoco está para que el hermano le diga, oiga hermano, tráigame un juguito, usted es diácono de la iglesia, hermano, párese usted y sírvaselo, ¿verdad? No. A ver, pastor, usted está para servir, vaya y tráigame unas papas. Hermano, no pudiera mandar a alguien más porque estoy por imprimir mi bosquejo y no puedo traerle. ¡Ah, cuánto orgullo, cuánta soberbia, cuánta arrogancia! Hermano, es que no me toca a mí traer las papas. Tengo que imprimir mi bosquejo porque si no luego pongo ahí. Este es solamente un ejemplo, ¿no?
Pero no se trata ni de soberbia, ni de orgullo, ni de nada. No, es que ustedes son servidores. Servidores en las tareas que nos asigna la Biblia. Y servidores en todo lo que podamos servir. Pero no servidores para el capricho del hermano o para que el hermano nos esté probando y diga, a ver si son humildes. Que no tiene nada que ver con humildad, el si uno hace una cosa o no la hace. Sino con eficacia en cuanto a lo que se hace. Muy bien. La diaconisa que aparece entonces en Romanos 16:1, la hermana Febe, ¿verdad? Diaconisa de Cencrea, es una hermana que sirve en la iglesia. Yo les explicaba, hermanos, que todo aquel que sirve es un diácono, en ese sentido estricto, y toda la hermana que sirve en una iglesia es diaconisa. Pero los diáconos como ministerio, como imposición de manos, solamente pueden ser varones, y son aquellos que son encargados de una tarea específica. ¿De acuerdo? La ordenación de diáconos es nada más para algunos hermanos que, como los que leímos anteriormente, van a cumplir una función específica y por tanto, al servir de esa manera, tendrán autoridad. Seguimos. De esta forma, los diáconos son servidores de la iglesia, ganadores de almas, predicadores. Esteban, por ejemplo, es un ejemplo de ello. Maestros de la Biblia, enseñan clases y son servidores en todos los sentidos y formas de la iglesia. Ujieres, todos. Nada más el asunto aquí, volviendo a lo de la diaconisa rápido, es que es diaconisa en el sentido de que sirve, de que ministra, de que es útil, pero no en el sentido de tener control sobre las finanzas, ¿verdad? De tener, administrar los bienes de la iglesia. Y lo hará hasta donde su ministerio le permita, es decir, hermana, se le entrega este salón y la hermana dice, lo voy a pintar, lo voy a arreglar, lo voy a dejar bien bonito, adelante, ¿verdad? Pero insisto, la función como ministerio del diaconado es solamente para varones y para los varones que cumplen ciertos requisitos y la iglesia elige. Todos los demás diáconos son elegidos por el pastor, es decir, quién es el comandante de Shibolet, quién es el coordinador de iglesia infantil, quién va a dar la clase aquí y allá, para eso está el pastor. A veces sucede que en las iglesias el pastor le presenta a la iglesia para que la iglesia vote quiénes van a ser los maestros, pero las decisiones de todo lo demás se las guarda para sí, que cómo se van a hacer los cambios, cómo se va a gastar el dinero, todo eso se lo guarda para sí, cuando lo que creo que bíblicamente el pastor está para tener su equipo, quién va a trabajar con él, quién va a hacer qué, mientras que lo otro se lo debe de dejar a la iglesia, porque además los recursos provienen de la iglesia, ¿verdad? Si yo tuviera 300,000 pesos, a última hora yo le diría a la iglesia, hermanos, yo construyo el salón social, pero quiero mano libre. Eso ya es otra cosa, pero si el salón social va a ser construido con sus recursos, ustedes con los recursos de la iglesia, entonces la iglesia tiene total injerencia en ello. Muy bien. Vamos adelante, son tantas cosas. Nos quedamos, continuamos, aquí estábamos. De esta manera hay diáconos ordenados al ministerio en su función estricta y diáconos en cada aspecto de servicio de la iglesia. Insisto en la palabra, porque diácono significa servidor, mesero, mayordomo, sirviente. ¿De acuerdo? Vamos adelante. Los diáconos no son solo autoridades, sino siervos. No son solo autoridades, sino siervos. La autoridad la obtienen como resultado de su servicio. Lo dice la Biblia en Mateo 23, 11 al 12. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El Señor Jesucristo dejó bien claro eso. El mayor entre vosotros es el que más sirve. Los que no sirven no tienen autoridad. No pueden mandar. ¿De dónde proviene la autoridad del pastor? Bueno, se la ha otorgado, pero también del servicio. ¿Cuál es el primer servicio? El principal servicio, el servicio por el cual la iglesia le da una ofrenda de amor al pastor. ¿Cuál es? ¿Salir a ganar almas? Predicar la palabra de Dios. Esa es la función central, esencial. Y luego de predicar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios también. Enseñar, entonces ya el pastor que le empieza a dejar la escuela dominical a otros y la enseñanza a otros, ya la iglesia debería de empezar a decir, pastor, es que para eso está usted, pastor. El pastor que dice, ay, mandemos a los estudiantes allá al instituto y allá, que pastor, es que
Usted está para eso, pastor. Tal vez se puede echar mano de otros, pero usted es el que debe de enseñarlo, lo más importante. Por eso yo les digo, mientras yo sea pastor de la iglesia y tenga salud, yo voy a enseñar la teología sistemática. No se la voy a dejar a nadie más. ¿Alguien quiere enseñar? Pues agárrese un discípulo o empiece una iglesia, ¿verdad? Porque yo creo que esa es mi función. La tercera, en ese orden: predicar, enseñar y aconsejar. Aconsejar. Función central del pastor. Básicamente por eso. Ya la administración es parte de, pero en muchos casos, para eso están también los diáconos, ¿verdad? A ver, que está rota una puerta. Ay, el pastor, ¿por qué no va y la aconseja? No, para eso están los diáconos. Para eso está el encargado de mantenimiento, que tendría un ministerio, sería diácono en el sentido de el ministerio de reparar las cosas. Déjenme a mí seguir en las clases y preparando y estudiando y enseñando y aconsejando, y si puedo, ¿cómo no? También voy y arreglo, ¿no? Voy y hago el depósito para el misionero, que lo ponía como ejemplo. Entonces sí voy, no le hace un rato, ¿no? Ahorita que los hijos están de vacaciones, pues fórmate, Hansel, y ahí aviéntate una hora. Pero vamos adelante. La número 2, dentro de la función de los diáconos, se descubre en su origen. Es decir, no solamente podemos descubrir su función en el significado de la palabra diácono, sino también en el origen de los diáconos. ¿De dónde? ¿Por qué diáconos surgieron? Bueno, surgieron de aquí, de un problema, en un problema de distribución de recursos de la iglesia. Los diáconos empezaron a existir como resultado de un problema de distribución, de administración, de control de los recursos de la iglesia. Ciertas mujeres, ¿verdad? La de los griegos, judíos griegos, o convertidos al judaísmo, estaban siendo desatendidas, porque a la hora de repartir, oiga, yo, y aquellas se quedaban sin nada. Entonces hay quejas dentro de la iglesia, lo cual es un problema, porque son quejas reales, que puede crear una escisión, un rompimiento, y los diáconos surgen para llevar a cabo esa tarea, esa función, sin dejar, Esteban, de predicar, de ganar almas, sin dejar otras tareas de enseñanza, pero tenían la posibilidad del tiempo y la capacidad para poder suplir esa responsabilidad. Surgieron también, era además un problema de control y administración de recursos materiales y económicos. Este es repaso, Esos problemas estaban distrayendo a los pastores de su tarea principal, la oración y el ministerio de la palabra. Por tanto, la función específica del diácono como ordenación ministerial es la administración y control de los bienes de la iglesia. Es decir, en su origen es servidor por el significado, pero también porque los diáconos fueron la necesidad de la administración, del control, cuánto entró, cuánto salió, cómo está, ¿de acuerdo? Y al surgir de eso, entonces esa tiene que ser la función de los diáconos. Los diáconos no fueron elegidos como gobernadores, sino como sobrevedores, controladores, administradores, servidores para la congregación. Allí casi los diáconos dijeron, ahí están los diáconos, arréglense con la iglesia. Oiga, que faltó, que aquella no le dieron. Pues ahí están, para esto están los diáconos. A mí déjenme predicar, a mí déjenme enseñar, a mí déjenme seguir con el ministerio que se me ha dado, no me estén distrayendo con esas cosas. ¿Me expliqué? Entonces el reporte de finanzas es casi como, ahí están los diáconos, pregúntenles, pastor, ¿en qué se gastó? Ahí vaya con el diácono y el diácono le va a dar cuentas y le va a explicar. Es su diácono, es el diácono de la iglesia, es diácono de mis diáconos, en el sentido de que yo soy parte de la iglesia, pero no que se deban a mí. O sea, si el pastor puede llegar y decir, a ver, hermano, échame 200 pesos. ¿Para qué eso, pastor? Luego le digo. Bueno, nunca le dijo y ahí aparece, ¿no? 200 pesos. O lo que sucedió en nuestra sesión de finanzas. Se le prestó al pastor para pagar los impuestos del boleto de avión. Y la decisión, pues la toma el pastor. Hermano, pues es que no tengo para pagar los impuestos y voy a perder los boletos. Entonces présteme para donde hay ahí, pues échele para acá. Ya si la congregación tiene alguna objeción o algo que ver o algo, pues adelante. Pero entonces los diáconos, pues sí, adelante. Yo no estoy diciendo que los diáconos están para oponerse al pastor. Y están también para decirle, pastor, ¿sabe qué? Usted quiere comprar una pantalla eléctrica que baje,
pero pues hay deudas, la iglesia tiene deudas y compromisos, no nos parece que es el mejor momento. Bueno, pastor, mire, vamos a presentárselo a la iglesia. Ah, es que no me deja lo que yo aquí quiero. No es que no se haga lo que no quiere, lo que usted quiere, es que no hay dinero. Vamos a dejar de pagar deudas para tener un proyector automático eléctrico que sí estaría bien, pero no es tiempo. Pero vamos a presentárselo a la iglesia. Y llega el pastor, quiero, y la iglesia dice, pastor, espérese. ¿Verdad? Pudiera ser, pero se aguanta. Y tendrá que actuar con madurez. Y está bien, si no es la voluntad del Señor, no lo es. ¿Me estoy explicando? Y normalmente no funciona así. Normalmente funciona. El pastor junta a los por ahí se arma de valor. El pastor, vamos a construir las albercas Monte Oreb. Y entonces ahí un diácono medio se dice, no, es que no, esto está bien. El Espíritu Santo redarguye en su corazón, le dice, pastor, ¿sabe qué? Yo creo que esto... ¡Ah! A los 2 días lo llama y le dice, usted ya no es diácono. Usted ya no es diácono. Y por ahí andaba un hermano queriendo quedarle bien con el pastor y se va y lo escoge y le dice, usted va a ser el siguiente diácono. Ay, sí, pastor. Normalmente sucede, ¿no? ¿No es lo que normalmente sucede los que conocen congregaciones? ¿Sí o no? No está bien. E insisto, yo no estoy en contra de la autoridad del pastor, pero estoy en contra de que las cosas no se hagan como la Biblia dice. En nuestra iglesia, el hermano Efrén, por tanto, la función específica del diácono como ordenación ministerial es la administración y control de los bienes de la iglesia. Todas las demás funciones son parte de la vida cristiana que cada creyente debe desarrollar. Semejante al caso del pastor, es decir, el diácono no es el que tiene que estar ganando almas, debe de ganar almas porque es cristiano, no debe de asistir a la iglesia porque es diácono, debe de asistir a la iglesia porque es cristiano, debe de ser puntual porque es cristiano y debe de ser puntual, pero no porque sea diácono. Es más o menos la exigencia que se le hace a los hijos de los diáconos o del pastor, porque ellos tendrían que ser superiores porque su padre tiene una función X. No, son igual que todos los demás. Y no debería de haber una exigencia extra. El que tiene o sea, si ustedes tienen algún problema, díganmelo a mí, yo soy el pastor. Oye, es que tú eres el hijo del pastor. ¿Y qué? ¿Y eso qué? ¿Eso qué? ¿El hijo del cantante tiene que ser cantante? ¿El hijo del electricista tiene que ser electricista? ¿El hijo del mercader tiene que ser mercader? No, y además pues hay un proceso, ¿no? Y lo digo esto defendiendo al diaconado, en el sentido de que todas las funciones son como cristianos, pero su tarea como diáconos es específica. Hermano Efrén. Lo que usted dice ahorita relacionado con pues el ministerio del diaconado, de que el diácono es servidor y eso, y él está para cuidar los bienes de la iglesia, ¿verdad? Y de alguna manera usted como pastor, si va a tomar una decisión relacionada con los bienes de la iglesia, el diácono está para aconsejarle a usted, no para darle una orden, mire pastor, lo que usted está diciendo, o sea, no porque ellos quieran quedar bien con usted y que usted dice algo y no, sí pastor, entonces ellos están haciendo las cosas mal cuando ellos no están cuidando el bienestar de la iglesia, lo mejor, porque ellos están para cuidar los bienes de la iglesia, y entre los bienes está también pues todo lo que implica inmobiliario, dinero, a lo mejor también tal vez en el aspecto de cuidar los recursos de la iglesia, que usted es el que decide cómo se gastan, yo sé, pero más sin embargo también están para velar por los bienes de todo en los aspectos. Exactamente. Ahora, relacionado con los hijos, la Biblia dice claramente cómo debe ser un diácono con su familia, o sea, hay cosas que también la familia afecta a un diácono, su ministerio, que fue lo que me pasó a mí. Entonces, obviamente, hay que ver eso. Es una responsabilidad también el ministerio de un diácono, de un pastor, o en este caso los diáconos que se está tratando. La familia es algo importante también. ¿Sí? No se puede pasar por alto y decir, no, pues su ministerio de ellos, no. También hay una demanda, también indirectamente se puede decir para la familia, porque el que se le están pidiendo es al diácono, ¿sí? Pero de alguna manera lo está respaldando su familia. La demanda de la conducta es hecha al diácono y al pastor. Por eso le digo. En las áreas de las cuales el pastor es responsable y el diácono también. Exacto. Hay cosas de las cuales están fuera hasta cierto punto de control, que depende del individuo, y en esas la Biblia no le hace ninguna demanda. Por ejemplo, si el hijo es grosero, obviamente ningún padre quiere que su hijo sea grosero, pero la Biblia no dice que si los hijos del diácono o del pastor son groseros,
el ministerio del pastor o del diácono queda perdido. Sí se ve afectado, pero cualquier cristiano sensato y maduro diría, yo estoy seguro que el pastor no quiere que sus hijos sean así. Yo estoy seguro que el diácono quiere que sus hijos sean así. Pero los chamacos son así y el pastor debe tardar 1, 2, 3, 5 años, tal vez 10 en educarlos para que no sean groseros. Y en ese proceso está. Pero sí hay cosas, como por ejemplo, que los hijos sean acusados de disolución o de rebeldía, que sí afectan directamente porque la responsabilidad total de la disolución y de la rebeldía es del papá, es del diácono. Esa sí es responsabilidad total de ellos, por eso les puede causar pérdida de su ministerio. Pero en los otros casos que el chamaco es distraído, que es inquieto, la Biblia no dice, va a perder. Cualquier cristiano sensato dice, yo estoy seguro que el pastor no quiere que su hijo se sienta. Pastor, permítame, todo eso que usted está diciendo es correcto. Yo lo que le estoy diciendo es que la Biblia dice que el diácono debe tener a sus hijos en sujeción. Sí. En sujeción es, eso lo vamos a ver en los requisitos. En sujeción es la cuestión de que si el chamaco es grosero, es rebelde, pero si el chamaco rebelde, lo tiene aquí en la iglesia y se sujeta que esté aquí, sí, pues él está haciendo su trabajo. O sea, sí, no se están pidiendo hijos perfectos, claro, se está pidiendo hijos que obedezcan a sus padres. Cuando los hijos no obedecen a sus padres, automáticamente pues él está perdiendo autoridad, porque la Biblia dice, ¿cómo pues si no puede gobernar su casa, cómo va a gobernar la casa del Señor? Sí. O sea, hay requisitos para eso. Correcto, y eso lo vamos a ver más adelante en la elección de los diáconos. Seguimos. Donde hay requisitos, pero abundando en esto un poco, sí hay requisitos, insisto, que recaen en el padre como tal, pero hay otros aspectos que no, y que tienen que ver con la personalidad de los hijos. Allí la palabra de Dios no está, sí puede ver afectado, pero en quien es inmaduro, en un joven que no tiene hijos, o en alguien que no considera las cosas. O sea, vamos a pensar que alguien dice, a ver, vamos a escoger al diácono, pero vamos a ver sus hijos. Ah, ese hijo es muy callado. No, ese no, muy callado. Ah, ese hijo no está bien, no, tampoco. O sea, y finalmente no van a elegir a nadie cuando lo que se debe de observar son otras cosas, ¿verdad? Tiene razón. No se le está pidiendo perfección a los hijos. Claro. ¿Por qué? Porque todos, pues, obviamente, son pecadores, tienen faltas, tienen errores. Aquí nomás lo que la Biblia dice es claro, dice que tenga a su familia en sujeción, sí, que sea de buen testimonio. Sí. Que eso es lo que vamos a ver. ¿Sí me entiende? O sea, porque ya lo que usted me está diciendo, pues obviamente, dígame, ni usted fuera pastor si fuera así la situación de no habría pastores, no habría diáconos. Exactamente. No habría nada. Pero aquí, o sea, yéndonos bíblicamente a lo que dice la palabra de Dios, es lo que yo le digo, pues, ¿sí me entiende? Claro. Y mire, por ejemplo, en lo de la obediencia, el maestro de escuela dominical podía llegar a decir, este chamaco, hijo del diácono, no me obedece. Así es que hay que quitar al pastor porque ahí está su padre. Al papá, voy con su padre y le digo, mire, la situación es esta. Papá, llega el papá y le dice, te sientas y te callas, te sientas y te callas. Así es, ya cumplió, o sea, exactamente. O sea, uno quisiera tener como soldaditos a todos sus hijos, pero quien es padre sabe que eso no es posible. Pero las cosas que sí son posibles son las que demanda la Biblia. Las cosas que son posibles y que recaen en la responsabilidad total del padre son las que nos demanda la Biblia. Y lo vamos a ver más adelante. Amén. Bueno, vamos a la letra C. La función de los diáconos se descubre en su asignación. Ahí es donde nos quedamos, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que se les va a asignar a los diáconos? Las finanzas de la iglesia. Las finanzas de la iglesia. Bíblicamente, el diácono es tesorero, el tesorero es diácono. Hay muchas iglesias que tienen diáconos y aparte tienen los tesoreros, los administradores, los contadores. Pero los diáconos deberían de ser eso. Es decir, una iglesia, hermanos, en un futuro, en nuestra iglesia, si vemos que hay jóvenes que llenan los requisitos del diaconado, hay jóvenes en nuestra iglesia que terminaron una carrera de administración de empresas, ¿verdad? Contadores públicos, privados, como sea, y que además llenan los requisitos, son los idóneos para ser diácono. No habría mayor idoneidad para el diaconado que alguien así, que tenga la sabiduría y que llene todos los requisitos. Pues ese tiene que ser, o sea, la congregación debe de voltear y de ver y decir, ¿quién de nosotros? No, yo no sé, pudiera ser alguien que es comerciante muy hábil,
que sepa, que tenga sabiduría, pues. Ahora, una iglesia de 10 hermanos, no hay ningún problema por una iglesia de 10 hermanos, pero no necesitan un diácono. O pudieran necesitarlo, tal vez, ¿no? Tal vez sí pudieran necesitar un diácono, pero tenemos que saber de eso. ¿Qué caso tiene elegir? Vamos a enseñarle, mire, se trazan unas líneas así, y entrada y salida. Bueno, son pues los diáconos, hermano Memo, termino de leer y le doy la palabra. Son pues los diáconos encargados de controlar las finanzas y realizar las funciones propias que no distraigan al pastor de sus prioridades. No podemos decir que la administración en forma total, ya que existen dos factores más en dicha función. Es decir, los diáconos no están para manejar definitivamente las finanzas, porque hay otros dos elementos. Los diáconos no pueden tomar las decisiones aisladamente de la iglesia y del pastor. La iglesia es la que les va a marcar a los diáconos cuál es su tarea y función, lo mismo que ha hecho con el pastor y el pastor con los diáconos, y en ese equilibrio es como debe de funcionar una iglesia sanamente. Hermano Memo. Yo creo que sin duda que sí hay jóvenes capacitados para poder llevar al diaconado, pero la Biblia casi, me puedo atrever que exige una familia. Exigen unos hijos en sujeción, exige una mujer como ayuda idónea en sujeción también, porque en este caso hemos visto nuestros diáconos que han tenido el diaconado con sus hijos chicos, se ha fracasado ya después de que crecen sus hijos. Entonces yo creo que la Biblia sí está exigiendo, está pidiendo una familia, porque ahí es donde se ve qué capacidad tiene. La Biblia nunca nos habla de un joven. Esteban no era casado. De un joven que sea diácono, pero la Biblia está especificando una familia. No, Esteban no era casado. Y no era tan joven, era ya una persona que había recorrido. No, Esteban no. De edad hecho, tendría Esteban, hermano Francisco? ¿Joven? Bastante. Eso sí. Tú eras en los 40, no en los 15, no en los 20. Ok. No. Y creo que sí, hermano, mire, creo que ahí es donde la congregación entra y usted, yo creo que esto es lo que necesitamos, ¿verdad? Yo pienso que puede haber un diácono. Vamos a ver, estar casados, todos los evangélicos casados, pienso que no. Lo está. Entonces, ejemplo de que si estar solo, pienso casar nunca, es administración, es un buen hermano, es fiel, ¿por qué no administra bien las cosas que tiene? Pienso yo. Ahora, si no hay ninguno de esos, si todos están casados, tiene que ser alguien casado. Si tenemos candidatos casados, entonces tienen que ser esos. Sí, pero creo que por ahí debe de ser. No, termino. A ver, hermano Memo, termino. Bueno, la Biblia habla de una familia. Ahora, también, aunque no lo habla pidiendo un joven, pudiera ser que un joven pudiera ser diácono, poniéndolo cierto tiempo, como un tiempo determinado en el cual él pueda desarrollar esta actividad, aunque sigo persistiendo que la Biblia no lo pide, aunque estoy de acuerdo que puede haber alguien más capaz, aún más de uno casado. Sí. ¿Por qué? Porque en ese momento no hay nada que le estorbe. Okay, como es la familia. Pero luego ya puede haber algo que le estorbe y que lo descalifique. Desde luego. ¿Sí? Pero pues en este caso, en nuestra iglesia exigiríamos en este caso alguien con familia y alguien que se vea su familia y que ya se pueda ver y que llene los requisitos y en qué forma está llevando a la familia. Eso es algo fundamental. Yo comentaba esto, cuando a mí me ordenaron al ministerio, solamente tenía a Hanselita, todavía Misael ni siquiera había nacido y mi hija tenía 1 año, y me ordenaron al ministerio sin ver cómo iban a ser mis hijos y cómo los iba a educar y criar.
Pero usted... Sí. Y ya luego pueden quedar descalificados, como yo podía haber quedado descalificado, o puedo quedar descalificado también. Es una posibilidad. Sí. El micrófono, porque si no, no se graba el comentario y queda un hueco, un vacío. A ver, termina. No por eso podemos decir que todos fallan, ¿no? En ninguna manera. Pueden empezar ya con sus hijos y en el crecimiento, en el desarrollo de los hijos y de la familia, se va viendo la capacidad que tiene el que tiene cierto cargo. Desde luego que no. Pastores han caído a causa de sus hijos. Sí, y los que debían de haber caído no han caído, pero pues, o sea, ahí están. Están más caídos que entonces, que nada. Aquí está el problema. Hace rato hizo un comentario respecto a los hijos. Cuando están chicos. Cuando nosotros tenemos nuestros hijos chicos, nos fijamos en las familias de los hijos grandes y les tiramos con todo, pero nos damos cuenta cuando nuestros hijos crecen ya no podemos decir lo mismo y desviamos lo que nosotros hablamos por estas cosas. Sí, también, así es, es la naturaleza humana. Hermano Mora. Está muy bien lo que han hablado los dos, pastor y hermano Memo, pero la Biblia dice otra cosa. Venga. ¿Dónde nos va a leer, hermano Mora? Aquí en 1 Timoteo 3. ¿Cuál? 1 Timoteo 3, 10 dice, y estos también sean sometidos a prueba primero, así lo dice el hermano Memo, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y en el 12 dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer, están hablando de un hombre casado, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Ya lo vieron en una recompensa, dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe. Esa es la recompensa, pero aquí se habla de un casado, pastor. Se está hablando de una persona que sea irreprensible y que sea marido de una sola mujer. No está diciendo que los jóvenes, o sea, los jóvenes podrán ser sometidos ya que tengan cierta edad, que tengan cierta sabiduría, cierto conocimiento de la Biblia, que sean que reúnan todos los demás requisitos, que sean honestos, que no sean dados al vino, que sean personas correctas, prudentes, amables, sencillas, etcétera, y que además estén sirviendo al Señor. Pero por ejemplo un joven de 20, de 25 años que porque es que ya salió de arquitecto o de contador público, de lo que sea, pues yo pienso que un grado académico no les puede dar el no se está diciendo que el grado académico, pero usted dijo al principio okay. Usted que si estaban capacitados para ejercer la tesorería o eso, que se los podía dar. Yo digo que aquí la Biblia dice otra cosa. Ok, hermano Mora, claramente que nada más que usted está leyendo el pasaje, pero no lo está interpretando correctamente. El problema que tiene usted allí es de interpretación del pasaje, porque el pasaje no está diciendo tiene que estar casado, está diciendo casado, entonces debe de ser así, debe de ser así. Es una cuestión de interpretación y lo vamos a analizar con calma. Si están casados de una sola mujer, sí, claro, pero y si no está casado, pues no. Pero bueno, lo vamos a ver con calma y vamos a ir avanzando en ello. Ya se nos fue la clase en el repaso, pero está bien lo que se comenta. Mano. ¿El cuál? A ver, permítame. Si algún hermano que esté casado no llene los requisitos, como dice la Biblia, pues obvio algún joven porque si no hay, porque todos a veces cometemos errores. Yo digo que se le tiene que dar la oportunidad porque dice que Esteban no era casado, y daba la palabra de Dios. Pues sí, entonces aquí va, vamos a pensar en una congregación como la misión que estaba en La Obrera, donde solamente son jóvenes los que conforman la congregación, porque son parte de una cultura oaxaqueña muy tradicionalista, pero los jóvenes que crecieron aquí en Tijuana son los que se convierten a Cristo, no así los padres, así es que la congregación está formada de jóvenes y todos los ministerios tienen que ser entregados a los jóvenes. Entonces, si no hay más, pues le vamos a dar y el pastor no puede estar distrayéndose en esa tarea. ¿Se aguanta, pastor? No, ¿saben qué? Vamos a poner a uno de los jóvenes que tenga buen testimonio, que llene los requisitos, aunque no esté casado. Ya luego, si surge que se casa y que falla, pues ya lo pierde, pero si se casa y sigue, pues que siga adelante. Sí hay una prueba, pero insisto, aquí hay cuestiones de interpretación. No está diciendo, es esto. A ver, se solicita empleado, ¿verdad?
con experiencia en la familia. Entonces llega y le dicen, ¿sabe qué? Yo no estoy casado. Yo no estoy casado. Pero todos los demás los tiene y dicen, bueno, entre. Por ejemplo, el predicador que tiene 20 años no puede predicar de la familia. Creo que se debe de limitar a predicar de la familia, pero tiene que predicar de la familia. ¿Cómo no va a predicar? Porque la predicación es la palabra de Dios. Ahorita estoy escribiendo un libro, espero terminarlo, ahora sí, que se llama Lo inigualable del sexo, que es un libro de consejería prematrimonial. Se lo voy a enseñar a Iván y a Lourdes, y me va a servir también el poder de la consejería. Pero obviamente eso no lo podría haber enseñado, hermanos, hace 20 años. Ni podría haber abarcado todo lo que ahora puedo abarcar en mi experiencia, ¿verdad? Me es difícil predicar acerca de jóvenes de 25 años. Tengo que predicarlo, pero no lo he vivido porque no tengo hijos de 25 años, tengo hijos adolescentes. ¿Ven? De todas maneras tengo que predicar, ¿no? Yo no tengo idea lo que es ser abuelo. Y encontramos a una hermana ayer que fue ayer que fue al dentista a que me repararan una muela allí que se estaba destapando. Decía ella que le había cambiado la vida ser abuela. Dijo, me cambió la vida, esto es otro asunto, y yo estoy totalmente ajeno de ello. Y debo de predicar de los abuelos. Y tengo que predicar de los abuelos, que no sean consentidores, que no traten de tomar el lugar de los padres, y tantas cosas. Ahora dirán, ese pastor no tiene idea. No tengo idea, pero sé que la Biblia lo dice. Ya después a lo mejor me puedo volver comprensivo, como los maestros de la primaria, que le dicen a los padres, es que ustedes, que acá, y de pronto tienen un hijo, y ya, dicen, ya se ablandó. No, ya entendió. Ahora, lo que decía era verdad, las exigencias eran ciertas, pero no tenía comprensión del hecho. Ese es, el riesgo, esa es la realidad de la vida. Riesgo, pero ese es el problema. Ese es el problema. Yo no veo un problema, yo veo una realidad. O sea, yo también cuando me siento y escucho a alguien predicar fuerte, que no tiene hijos adolescentes, el conferencista que va a hablar no tiene hijos adolescentes, tiene niños, y le predicó a jóvenes y dijo cosas, pero está uno ahí sentado y de pronto oye una y dice, o tiene razón en lo que está diciendo, ¿se acuerda? Pero no lo comprende, pero todavía no lo comprende. Ya lo comprenderá, pero lo que dice es cierto. Pues sí, una vez el hermano Francisco le dijimos a alguien, usted ha de recordar, que se atrevía a hablar así, de esa manera como lo hacía, porque sus hijos estaban pequeños. Así es. Recuerdo y no está mal. Es parte de la vida cristiana. Y uno que va recorriendo ese tiempo se va dando cuenta que no es igual. Sí. Se va dando cuenta uno que no es igual. Y va o sea, cambiando. Lo que se predicó es cierto. Y no para bien. Y eso es lo que yo no estoy en contra. Pero lo otro es lo que no se comprende. Lo que se dice que son cosas ciertas. Pero que en el paso del tiempo ya llegan los hijos a estar a una edad de los que se hablaban antes. Ya no se predica igual, sí. Y ya no se cuida igual, aunque sean de casa. Bueno, eso ya es otra cosa. Eso sí ya es otra cosa. No, eso es otra cosa. Pero la predicación y la verdad sigue siendo la verdad. Sí, y cómo el que la predica la comprende es también eso es otra cosa, ¿verdad? Pues sí, porque ya se dio cuenta que no es fácil. Pero sin embargo la Biblia lo sigue diciendo. Y que a veces los hijos nos manipulan y nos ganan. Fíjese que a mí ya me pasó. No hacen lo que los padres quieren que hagan. Sí, fíjese que a mí me pasó esto. A mí me escuchaban predicar, ya más o menos, ya Hansel en la adolescencia, Misael ya pisándola, y se acercó a mí un misionero y me dijo, usted comete un grave error. ¿Qué error comete? Lo que está predicando. Está predicando que si sus hijos hacen esto o aquello, usted va a perder el ministerio. Sí, lo predico y eso enseño. Está mal, porque si lo hacen, lo va a perder. No debería de predicarlo ni de decirlo. Así no le dice nada a la iglesia y la iglesia ni se entera. Y sus hijos hacen de las suyas y usted sigue. Sí, pero esa no es la verdad. Esa no es la verdad. La verdad se tiene que ser dicha.
O esta clase, de pronto alguien pudiera llegar y decir, le está dando mucho a los diáconos. No, yo le estoy dando la autoridad que los diáconos tienen. Ah, ¿usted cómo que le pide permiso a su iglesia para salir? Sí, pues es mi iglesia, son los que me dan mi ofrenda de amor y a los que me debo. No, pero no, yo me voy cuando a mí se me da la gana, pues el ministerio es el ministerio, ¿ve? Entonces, sí, yo entiendo eso, yo entiendo, pero aún a pesar de eso, lo que cambia y lo que debe de cambiar es la comprensión, nada más del hecho, y quizás hasta el amor. Por eso les digo, a lo mejor cuando yo tenga 60 años me vuelvo así como que cariñoso, o me vuelvo muy rabioso, ¿verdad? ¡Sálgase de aquí! No sé qué vaya a pasar. Vamos a seguir. Esas son las cuestiones, o sea, las verdades. Sí. Y son ciertas, y tienes razón, y es verdad. Las verdades se han predicando, las verdades se siguen practicando, se siguen predicando. Sí. Que se hagan, que se cumplan esas verdades. Eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Definitivamente. Así es. Muy bien. Seguimos. El número 3. Los recursos humanos de la iglesia. Bueno, esto lo vimos la semana pasada, los bienes materiales de la iglesia. Las finanzas, los bienes materiales de la iglesia. Los diáconos deben cuidar y administrar los bienes de la iglesia. En nuestra congregación son ellos la autoridad de los préstamos y son responsables por tanto de los mismos. De los préstamos me refiero a mí no me piden las sillas ni las mesas, ni me piden las instalaciones. Se arreglan con los diáconos porque ellos son los que tienen que ver. Oiga, pastor, que se rompió una silla, a mí no me venga y me diga, vaya con los diáconos, ellos son los encargados de ver eso. ¿Quiere usted un consejo de la Biblia para su matrimonio? Pídamelo a mí, para eso soy el pastor. ¿Quiere un estudio bíblico en su casa? Pídamelo a mí, para eso estoy. Pero no me venga y se queje de que se rompió algo, ni vengan y me digan que en el baño de las mujeres no hay agua o esto. ¿Para qué me dicen a mí? ¿Que quieren? Yo voy a ir a arreglarlo ahorita, voy a dejar la escuela dominical y lo voy a arreglar. A lo mejor se acerca un diácono y me dice, pastor, ¿usted tendrá tiempo? Sí, hermano, yo tengo tiempo. Sale. Bueno, y tercero, los recursos humanos de la iglesia. 1 Timoteo 5, 17 y 18. Si los diáconos están encargados de administrar, de cuidar, de coordinar, de controlar los recursos de la iglesia, dentro de la iglesia están los recursos humanos. 1 Timoteo 5, 17 al 18, lo leemos ahí. Los diáconos deben cuidar de las personas que trabajan para la iglesia. ¿Alguien ya encontró 1 Timoteo 5, 17 y 18? A ver, hermano Mora, léalo por favor. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Digno es el obrero de su salario. A veces uno le quiere llamar ofrenda de amor. En muchos casos se le llama ofrenda de amor porque no está dándose lo que se debe de dar. Exactamente. Muchas veces la congregación se puede llegar a sentir mal de lo que se le está dando al pastor. O sea, yo sí me siento de pronto mal de lo que un diputado federal gana. 220,000 pesos al mes. 220,000, más aparte todas las prestaciones, que ya eso ya se eleva, ¿no? Pero bueno, pues así se ha elegido, me parece, y todos los diputados federales se quejan de que no les alcanza, ni para el kilo de tortillas, o sea, ¿verdad? Pero tienen una gran responsabilidad, y eso es lo que a veces, o sea, que la gente cree lo que de devengar el sueldo. Es decir, yo no veo que le meta ahí la pala y le eche ganas. Bueno, pues que esté cumpliendo con las funciones de administración, en este caso de la palabra de Dios. Todo puesto administrativo implica es que miren, no son sueldos. ¿Cuánto debería de ganar un pastor? ¿20,000 pesos a la semana? Más o menos. Probablemente, y probablemente ni siquiera se le pudiera poner una cantidad. Ni siquiera se le pudiera poner una cantidad. Alguien en la congregación pudiera decir, ay, se me hace mucho lo que le están dando al pastor. Éntrale al ministerio. Éntrale al ministerio, cálale, y ya tú verás la necesidad. Pero allí básicamente los diáconos son los que deben de cuidar de las personas que trabajan para la iglesia, en sus necesidades y carencias y en todos los sentidos. Mientras que el pastor ve por otros, los está administrando, los misioneros y otros, los diáconos ven por él. O sea,
no es el pastor el que debe decir, yo propongo, ¿verdad?, que ya me hagan. No, el pastor en un momento dado pudiera opinar, etcétera, pero básicamente esa responsabilidad recae en los diáconos. Los diáconos deben de estar al tanto de que el pastor esté bien, o sea, no esté quejando, porque eso no está bien, que el pastor se esté quejando. Es que no me alcanza, es que no es suficiente, es que... Bueno, los diáconos verán lo que se pueda hacer. Yo recuerdo en Puerta Abierta, se estaba tratando el sueldo del pastor y alguien básicamente propuso que se duplicara. Entonces, no un diácono, sino el tesorero, se puso de pie y dijo, hermano, todos quisiéramos que el pastor no ganara el doble, que ganara 5 veces más, pero no se le puede dar. Entonces debemos de ser también razonables en lo que le podemos nosotros dar y en lo que se le debe de dar. Entonces, consideremos eso. Y ya, así como que el hermano entendió, se calmó, ¿verdad? Yo en esas votaciones no opinaba, era joven, como se señalaba, era joven, soltero, pues hay hermanos sabios en la congregación que opinen, ¿verdad? Aunque no creo que esté de más que alguien opine. Hermano Memo. En esta cuestión, yo creo que sí, por un lado estoy de acuerdo con usted respecto a lo que se le da al pastor. Yo creo que la iglesia da de acuerdo a su capacidad. Recuerde, tenemos una iglesia no muy en muy buenas condiciones dígamelo a mí. Financieras, y yo creo que nosotros sí damos lo que creemos poder dar como iglesia. Lo que sí yo siempre he peleado y lo he comentado, más no me corresponde decirlo, a los diáconos es lo que les corresponde ver ese asunto, es que cuando el pastor se desvía a hacer un trabajo independientemente de lo que él está para hacer, que es la predicación y los estudios y todo esto, y los trabajos extras como pintura y como cuando estuvimos haciendo todo esto, yo creo que ahí sí el pastor que trabaja en cuestiones laborales como la pintura, la construcción, todo esto, siempre sí se debe de haber una ofrenda, una ofrenda aparte, independiente de lo que se le da como pastor. No sé hasta aquí si se ha hecho, hasta donde yo sepa no, pero ahí siempre yo sí he peleado, siempre lo he dicho que debe de haber un bono extra. En ese sentido sí estoy totalmente una vez se hizo. Totalmente de acuerdo, bueno, pero no nada más es una vez cuando usted ha trabajado en este asunto. Okay. Entonces, bueno, eso ya se estará viendo más adelante, ese asunto también, pero pues de eso sí, totalmente de acuerdo, pero yo lo que sí digo es que nuestra iglesia da de acuerdo a su capacidad. Definitivamente, y esa es parte también del pastor, ¿no? Pensemos en una congregación de 20 hermanos y que el pastor diga, no, es que me tienen que dar más, sálganse, sea para mí. Sí hay quienes lo hacen, pero es el caso de nuestra iglesia. O sea, creo que si alguien entiende esa situación, pues soy yo que la empecé. O sea, que estoy aquí desde hace muchos años. No empecé la obra, aquí está el hermano que la empezó, ¿verdad? Pero que entiendo la situación. Jamás, ¿no? Lo que sí no entiendo es el hecho de que la congregación no quiera aceptar su responsabilidad. Eso es lo que yo no puedo entender. Puedo entender que la iglesia diga, no hay, pastor, yo lo entiendo, pero que la iglesia diga, su esposa ya le dio, y fue el hermano Héctor el que propuso, cuando hice la instalación eléctrica de la iglesia, que se diera algo, y sí se me dio algo, en esa ocasión. Hermano Varela, hermano Raúl se deben de acuerdo, ¿verdad? Pero bueno, vamos adelante. La elección de los diáconos. Entonces ya terminamos, punto número 1, que debimos haber terminado la semana pasada, donde se descubre su función por su significado, por su origen y por su asignación, que es lo que se le asigna. La elección de los diáconos responde a una necesidad de la iglesia local. Déjenme leer la introducción aquí de este punto. El pasaje muestra con total claridad la forma en que los diáconos deben ser elegidos. Si estos deberán ver por los bienes materiales y las personas que sirven a la iglesia, deberán ser elegidos por la iglesia y no el pastor, para deberse a ella y no al beneficio dado u otorgado por el pastor. Y ya que el pastor está bajo su protección y atención, no pueden ser supeditados a su función. Si ellos no pueden estar supeditados al pastor, sino a la autoridad de la iglesia, no vemos entonces el grave error donde el pastor controla a los diáconos y no tienen los diáconos la libertad de ejercer su ministerio de control
y de administración también. Eso es lo que sucedía en nuestro país y todavía sucede. Los diputados no son independientes, es decir, el voto de un diputado no es del partido. Queremos si votan porque el ¿cómo se le llama? El que representa a todos los diputados de un partido, el coordinador en la Cámara de Diputados de un partido dice no, y todos se alinean y es uno. Están en el mismo más primitivo, más dinosaurio que ha habido, era que el presidente iba y le decía al de los diputados, me votan sí. Era un chiste, el poder, hay 3 poderes en nuestro país que deben de equilibrarse. El legislativo, ¿de acuerdo? Entonces, el presidente iba y le decía al judicial, ahí le dices que es inocente, ahí te encargo, dale, porque yo te di el puesto, yo te di el puesto. Entonces, tú me dices que no en esta, me la vas a decir una vez, pero te voy a quitar. Y aquel iba a perder los 200,000 pesos a la semana, digo al mes, pues no, mejor le digo al presidente que sí. Ese es el problema en las iglesias, que se empiezan a ver las cuestiones políticas, que empiecen a verse las cuestiones espirituales desde un ángulo político, es decir, el pastor le diga, está bien hermano, se me puso en contra, está bien, pero quiere un nuevo diácono, este hermano es mal. Y ahora sí el pastor, que sabe que el hermano trae sus cosas, y que se las guardó y que no dijo nada, porque además no es el pastor el que debe de quitar un diácono, porque él no lo pone, debe de ser la congregación. O sea, si ustedes van a esperar que aunque yo vea que un hermano trae sus asuntos, yo sea el pastor que diga, este hermano trae sus asuntos, no lo voy a hacer. Esto ustedes los eligieron, ustedes dicen. Yo no, porque si lo hago una vez, lo puedo hacer 2, lo puedo hacer 3, y el día que yo no esté, y ya no tengo sentido de la autoridad e independencia de los diáconos, que dice, sino la misma congregación, ¿saben qué? Esto no está bien, esto no debe de ser así, y entonces que se cambie lo que se deba de cambiar. Necesidad de la iglesia local, no del pastor. Su comentario. Sí, para terminar. No, ahí en esta cuestión, sí, la iglesia tiene casi la responsabilidad, no se puede decir responsabilidad, pero sí de exigir más bien de el servicio del diácono. Sí. Porque uno empieza a ver al diácono que no sirve, que no recoge, que no, pues entonces uno tiene la ¿Y qué la dice exigencia. la Biblia que debe de hacer cuando ve eso, un miembro de la iglesia? ¿Cuál es el procedimiento bíblico? Pues hablar con él a solas. Hermano diácono, venga, quiero platicar con usted. Venga, hermano, yo no veo que usted le meta mano. Yo la vez ahí lo vi parado y usted sabe, no, es que empieza a bromear. No, hermano, no es broma, mire, usted lo hizo broma, pero la verdad a mí pues, me pareció muy mal que siendo usted diácono no haya hecho esto. Dice la Biblia que si ya habló con él y su hermano se arrepintió y corrigió, ya lo ganó. Pero si no entiende, entonces ahora sí va con testigos. Incluso el pastor y decirle, pastor, mire, yo vi esto. Si no hace caso a los testigos, ahora sí ya se le tiene que decir a la iglesia en una reunión, pastor, yo creo que debemos de convocar una reunión para analizar el diaconado de este hermano. Entonces se hace, y si la mayoría de la iglesia dice, no hay problema, ya está bien. Si no, la mayoría dice, queremos su diaconado, lo va a tener que entregar, ¿verdad? Y creo que ese es el procedimiento. El pastor es el que debe, aunque vea algo, no puede ser el pastor. No puede ser el pastor. Recuerden, uno de los graves males de nuestro país fue el control que tenía de la casa. Ahora lo medio ha perdido. Y volviendo el PRI al gobierno, pues esa es la presión. Volver a controlar la Cámara de Diputados, ¿cómo? Con la mayoría aplastante del PRI, que es lo que van a buscar en estas elecciones. Y si el país lo quiere dar, pues va a tener el gobierno que queremos. Sí, o sea, pues no el mío, ¿verdad? Yo no lo quiero, pero la mayoría de los mexicanos tienen. Lo que a nosotros nos interesa más que el otro es nuestra iglesia, que nuestra iglesia nos tengan la libertad
de ejercer su ministerio. No estamos hablando que se pongan, que los diáconos se le opongan al pastor en todo. No, 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 no. No tiene que ser así. En el caso en el cual el pastor no quiere entender y sigue las albercas Monte Oreb, entonces los diáconos tienen que ir ya hablar con él y con la iglesia y decir, pues el pastor que quiera Monte Oreb, hermano. Ah, pero ¿para qué? Si el pastor no es capaz de convencer a la congregación, porque esa es su fuerza y poder al final en la congregación, convencerlos de hacerles ver y decir, miren hermanos, así. Y cualquier hermano tendría esa posibilidad también de decir, miren hermanos, así es como debe. Rápido. Y claro, buscando, ¿verdad?, la voluntad del Señor. Vamos a volver a terminar también. En este caso, que no caigamos lo que el país, el gobierno no está el que el país quiere. El gobierno está los que unos cuantos quieren. Pero ¿por qué? Al país nunca le han hecho caso. Todos sabemos que el gobierno que está no está el que el país escogió. Los que unos cuantos allá eligieron, y que no caigamos nosotros en eso. Yo no lo dije, ahí está la opinión, ¿verdad? Vamos a terminar. El que haya diáconos no es requisito para la organización de una iglesia, es más bien una necesidad del ministerio. Hasta ahí lo vamos a dejar. No es un requisito que en Antioquía o Gracia y Misericordia haya diáconos. No es un requisito. Si no los hay, no los hay. Y ya que cuando los haya, pues que los haya. Porque alguien puede decir, es que si no hay diáconos allí, no vamos a organizar la iglesia. No es cierto, si la primera iglesia la organizó el Señor sin diáconos. Y luego ante la necesidad surgieron los diáconos. ¿Cuántos diáconos? Pues de los que tenga necesidad la iglesia. Si tiene necesidad de 1, si tiene necesidad de 7, si tiene necesidad de 20. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguien ya anotó alguna pregunta o algo en la parte final de la hoja? Porque tenemos que terminar esta escuela dominical antes de elegir al diácono. Vamos, nada más, préstame tu pluma, hermano. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar y vamos a terminar. Hoy nos quedamos aquí. La próxima semana no hay repaso. No hay repaso la próxima semana. Pero qué bueno, ¿verdad? Que todas estas cosas salen y que podemos tratarlas. Padre, gracias te damos en esta tarde por la escuela dominical y lo que estamos tratando, tan importante en nuestra iglesia, para que cada uno sepa, Señor, cuál es su responsabilidad y deber delante de ti y delante de su congregación. Pedimos por el predicador invitado de hoy para que su mensaje sea de bendición a nuestras vidas, y nosotros agradecidos terminamos la escuela dominical en nombre de Jesucristo. Amén.